Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Todo ser humano podemos pasar un momento terrible por decisión propia. Pecar delante de Dios como creyente, sin importar si es un líder, un pastor o alguien que tiene tiempo conociendo a Dios. La diligencia por el cuidado hacia nosotros mismos debe de ser todos los días y nunca descuidar y siempre guardar las verdades que Dios nos enseña. El pueblo de Israel enfrentaba la noticia más mala que un ser humano puede escuchar: que Dios no esté en nosotros. Dios les había dicho que se despojaran de lo que había ocurrido en ellos. Y quiero hacer un paréntesis para sugerirte que para ayuda de uno mismo, para una autoayuda, que para comprender mejor las enseñanzas, las miremos en forma consecutiva. Si por alguna razón llegaste a este a este video, pues te sugiero que mires los anteriores y que los lleves paso a paso, porque esto es comprensión pura de lo que es la palabra de Dios en toda la extensión de ella desde el Antiguo Testamento. Cierro paréntesis y retomo y te digo: bienvenido a Vida en la Verdad. Y hoy seguimos estudiando el capítulo 33 del libro de Éxodo, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y te sugiero que, como ya dije, que sigas los estudios, porque es sumamente importante, porque van a nutrir nuestra vida. El pueblo iba a sufrir una disciplina por un tiempo, y el tiempo fue, pues, no sabemos cuánto, pero fue amplio. El tabernáculo fue construido bajo las instrucciones de Dios, y aunque todavía no nos dice la Biblia cómo fue construido, pero sí nos dice que ya fue construido. ¿Pero dónde? ¿Y por qué? Dios les había dicho que no iría en medio de ellos, pero nunca les dijo que Él los iba a dejar. Miremos entonces Éxodo capítulo 33, versículo 7, y miremos cuál es la situación que vivieron ellos. Dice así: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Este texto nos dice perfectamente lo que ocurrió a través de aquello que Dios dijo. El pueblo había pecado y Dios ordenó a Moisés que el tabernáculo no iba a estar en medio del pueblo, sino que iba a estar fuera del campamento y lejos. Es lo que indica aquí. Y así, aquel que buscaba, otra palabra es que requería, aquella persona que comprendía, que se ponía a cuentas con Dios,
pues tenía que salir fuera del campamento para buscar a Dios. Pero no era algo fácil para ellos por cuanto no sentían esa libertad. Porque cuando alguien peca, nosotros no sentimos libertad. Cuando ofendemos a Dios como lo hicieron ellos en idolatría, en juerga, en comportarse moralmente equivocadamente, en haber escuchado la voz y no hacer caso, pues no les era fácil. Tenían que pasar un proceso, pero no es que Dios no iba a estar cerca de ellos, pero no iba a estar dentro de ellos, en medio de ellos. Entonces el tabernáculo fue construido lejos del pueblo, a las afueras del campamento. Y el problema que vamos a mirar aquí es algo que es real y que nos pasa a todo ser humano. Continuemos entonces, versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. A la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Esta actitud de se levantaban todo el pueblo y se quedaba mirando. Cuando la Biblia utiliza la palabra levantarse, tiene un significado también figurado, literal y también figurado, porque quiere decir que ellos se ponían a las puertas literalmente de sus tiendas para mirar lo que acontecía. Pero también tiene un significado de que tenían el deseo, tenían las ganas de que todo cambiara, de que estaban haciendo lo correcto, de que querían salir de aquel problema que tenían. Así es que miraban a lo lejos cuando Moisés iba al tabernáculo. Nosotros sabemos que Moisés iba a interceder delante de Dios por el pueblo y a recibir instrucciones de Dios para el pueblo. Versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Entonces ellos podían mirar que la presencia de Dios descendía. Dios mismo para hablar con Moisés. Mientras que ellos estaban a la puerta mirando a las puertas de sus propias tiendas, sus propios hogares, mirando lo que acontecía. Ya reconocían la presencia de Dios por cuanto ellos habían vivido la experiencia del monte Sinaí. Pero estaba lejos. No tenían acceso a esa presencia. Y ellos se levantaban y miraban y solo podían ponerse a la puerta para observar de lejos qué acontecía cuando saliera Moisés de aquel encuentro tan especial con Dios. ¿Y qué hacían? Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. He aquí
esta palabra tan hermosa que dice que le adoraban. Pero no podían acercarse, sino que en sus propias tiendas, a las puertas de sus tiendas, ahí estaba todo el pueblo. Y al mirar la presencia de Dios que estaba en el tabernáculo, lejos, fuera del campamento, ellos le adoraban. Lo que no habían hecho antes, ahora esa palabra significa que ellos se inclinaban delante de Dios. Pero ahora Dios estaba lejos. Y había un hombre llamado Moisés intercediendo por ellos. Moisés les había dicho, voy a ir a rogar. A rogar por ustedes. Quizá Dios perdone vuestro pecado. Así es que Dios en su misericordia no quería dejar al pueblo, pero Dios no tiene relación con el pecado. Dios no habita en el pecado. Dios no concuerda con el pecado. Y ellos estaban pasando por un momento espiritualmente terrible, porque el pecado hizo que Dios saliera fuera del campamento. Y todo lo que podían hacer ellos es postrarse a lo que miraban a lo lejos. Pero con todo eso, estaban haciendo lo correcto y estaban aprendiendo del error que cometieron. Pero no todos aprenden. Ese es un problema. Entonces, esos versículos que acabamos de leer, realmente lo que nos están enseñando es algo súper fundamental. Cuando Dios creó al hombre, antes de crear al hombre, hizo toda la creación, pero en particular le dijo a la tierra, produzcan árboles, hierba verde, árboles que den semillas según su fruto. Después le dijo a los mares, al agua, produzcan seres vivientes. Y entonces la vegetación está sujeta a la tierra. Cuando un árbol lo arrancas tú de la tierra y no tiene contacto con aquello que Dios ordenó que le dé vida, el árbol muere, la vegetación muere. Entendemos que hay vegetación acuática, pero estamos hablando de lo que la tierra, Dios le ordenó que produjera. Así es que si la planta o el árbol se desprende de la tierra y se separa, muere. Igual un pescado, si lo separas del agua, muere. Entonces, nosotros fuimos criados para estar unidos a Dios. Y si nos separamos de Dios, nos causa la muerte. Entonces, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y fueron separados de Dios. Porque la muerte es separación. Y aquí, ¿sabían ellos que hay un grave peligro? Porque Dios no está en medio de ellos, está afuera. Y podían mirarlo a la distancia, pero no está en medio, porque habían pecado. Y entonces nos dice el profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1.
Profeta Isaías 59:1. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, que Dios siempre está oyendo y su mano siempre quiere salvar. Él siempre tiene esa disposición. Y es por eso que Él no los había dejado, pero estaba fuera del campamento. Pero ellos lo alcanzaban a mirar. Aún se inclinaban ante su presencia. Pero repito, no estaba en medio de ellos, estaba fuera del campamento. Isaías 59, versículo 1 y 2. Vamos a leer el versículo 2 y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el versículo primero nos habla de la disposición que tiene Dios y lo que Él quiere hacer. Pero el versículo 2 nos pone un pero, pone un asunto del cual le debemos de poner atención, porque dice: las iniquidades, las injusticias grandes, las verdades torcidas han hecho división entre el hombre y Dios. Entonces aquel pecado había separado, porque el asunto del pecado separa, porque dice enseguida: y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque la barrera que existe entre el hombre y Dios se llama pecado, y es algo que el hombre, que producimos nosotros. Entonces el pueblo de Israel había pecado y se había formado una distancia, una división, una separación. Toda la Biblia habla de eso. Pero dice que la mano de Dios no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha agravado, o sea, para oír, que Él sigue oyendo y quiere seguir salvando. Entonces, Dios mismo, sabiendo que al hombre le era imposible acercarse a Él por su pecado, envió a su Hijo a este mundo a pagar un precio en la cruz, derramando su sangre, para que pudiera haber un camino, una puerta, una verdad para llegar al Padre. Por eso Cristo dice en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces nos dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Recordemos, 2 Corintios 5:17. Dice, hablando de aquellas personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, le piden perdón en arrepentimiento por sus pecados. Y dice el versículo 17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo primero que hace Dios es borrón y cuenta nueva. Y a vivir una vida nueva. Pero ¿qué nos dice el 18? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Estos 3 versículos que acabamos de leer nos dicen que aquello que quita el pecado, la división que hay, y nos lleva a Dios a través de la reconciliación, es únicamente por Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Que Cristo vino para reconciliarnos con el Padre porque estábamos separados de Él. Así es que exegéticamente lo que nos habla el problema que tuvo el pueblo de Israel es que su pecado los separó de Dios. Así como tú y yo estábamos o estaremos separados si es que no hemos tomado a Cristo como Señor y Salvador. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Pero si es así, Cristo es nuestra reconciliación con el Padre. Y esto es lo que es hermenéuticamente aplicable, que cuando hay pecado hay división y Cristo nos reconcilia. Y es por eso que los evangélicos, los cristianos, los creyentes bíblicos insistimos de la necesidad de aceptar a Cristo y que sea Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero yo y tú, quita nuestro pecado y nos reconcilia con el Padre. Esa es la aplicación hermenéutica, el principio fundamental, cómo se interpreta. Entonces, ¿qué es lo que debemos de tener cuidado de cuando lo escuchamos? Pues hay una insistencia de que si vivimos en la época de la gracia, pues que hay una seguridad en Cristo para ser salvos. Y es totalmente cierto que la seguridad es en Cristo. Pero nunca esa seguridad en la gracia por la sangre derramada de Cristo ha sido una invitación para vivir pecando. Porque dice Hebreos, y este texto va a ser nuestro último texto de este estudio, dice Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es que este texto, que podemos estudiarlo con una profundidad, nunca es una invitación para que pecaremos. Es verdad que todos pecamos, pero no pecamos entregando nuestra voluntad al pecado. Nuestra vida no se dedica al pecado. Ni pecamos deliberadamente. Y el día que pequemos, o el momento que pequemos, sea por yerro
o por conocimiento, porque ocurre de las dos maneras. Dicho de otra manera, sabiendo o sin saber. Pues, 1 de Juan 2:1 nos dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él es nuestra reconciliación. Pero repito, nunca la gracia que se derramó en la cruz del Calvario en Cristo Jesús no fue una invitación para pecar, sino es un regalo para el pecador que venga una nueva vida en Cristo, que es su reconciliación con el Padre. Así es que eso es lo que del Antiguo Testamento nos enseña en el Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, amigos, que Dios los bendiga. Te sugiero que te inscribas y que invites a otros. Estudiemos la Biblia. Juntos es de gran provecho para nosotros y nuestras familias. Que Dios te bendiga. Y acuérdate, tú vives para Cristo, no vives para pecar. Porque tú fuiste y yo fui reconciliado con el Padre a través de su sangre preciosa y nosotros vivimos para Cristo. Que Dios me los bendiga.